Sí, doctor, sí se ve. Ya, bueno, vamos a empezar. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares, el páncreas y el vaso. Los exámenes que se usan para evaluar estos segmentos anatómicos son, en primer lugar, la ecografía. En segundo lugar, la tomografía. Por ejemplo, acá estamos viendo una ecografía de hígado, ¿no? Que tiene los bordes bien delimitados y la ecogenicidad, o sea, el color bastante homogéneo. Y estas son las vías biliares intrahepáticas. Y esto que tiene pared son las venas suprahepáticas, perdón, las vías biliares intrahepáticas, las que tienen paredes, y las venas suprahepáticas, las que no tienen paredes. Por ejemplo, esto no delimita una pared, ¿no? Es una vena suprahepática. Acá sí, biliar intrahepática, porque tiene pared. En esta otra imagen estamos viendo un corte axial de una tomografía con contraste, y estamos viendo acá pues el hígado, estamos viendo el vaso, ¿no? La arteria esplénica, ¿no? Y la aorta también. De la patología del hígado que vamos a delimitar, uno de ellos es la esteatosis hepática, o sea, la en esta primera imagen estamos viendo un hígado normal. El color, o sea, la ecogenicidad del hígado es así, es anecogénico, difuso. El tamaño corresponde, pues, el tamaño hay que relacionarlo con el diámetro longitudinal del riñón, ¿no? Eso, si pasa el borde renal, hay que hablar de una hepatomegalia, ¿no? En esta otra imagen estamos viendo, miren, el hígado, pero de un color distinto. Y el borde y está incrementado de volumen, o sea, acá hay una hepatomegalia. Y es signo de una esteatosis hepática. Las esteatosis hepáticas son la degeneración grasa del hígado, que puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Degeneración grasa del hígado. La evolución de la enfermedad hepática es, primero es un hígado normal, luego es esteatosis hepática, puede ser leve, puede ser de la esteatosis hepática severa, viene la fibrosis hepática. Luego de la fibrosis hepática viene la cirrosis hepática. Y luego de la cirrosis hepática, ¿no? Viene el cáncer, pues no hepático. O sea, esa sería la evolución patológica del hígado. Acá estamos hablando de una esteatosis hepática de grado 2 o moderado, ¿no? Miren el color del riñón en comparación al hígado, ¿no? Acá también, ¿no? Moderado diría, ¿no? Una esteatosis hepática de grado moderado. El diámetro renal prácticamente está en el límite del diámetro hepático, ¿no? Entonces eso hace que la ecogenicidad se considere como medio, ¿no? O sea, esteatosis hepática media. Acá tenemos dos tomografías corte axial con contraste, ¿no? En el que en la primera imagen es el hígado normal, ¿no? El volumen y la ecogenicidad también. Este también es el vaso. Este es el páncreas, miren, el páncreas. Tiene un parénquima cerebroide.
Y esta es la aorta, ¿no? Esta es la vena cava inferior, estas son las venas suprahepáticas, este es el riñón izquierdo, esta es la arteria esplénica. Y acá tenemos con un volumen incrementado, miren, y el color es alecogénico, medio difuso. Son cambios de una esteatosis hepática, de grado 2. Generalmente la estatosis hepática 2 o 3 crecen, luego se van reduciendo con la fibrosis hepática. Acá tenemos también el vaso, este es un vaso, esta es la arteria esplénica, ¿no? Y este es el estómago que está con contraste. Y vamos yendo a la cirrosis hepática. Esta es una ecografía y esta es una tomografía. En la ecografía estamos viendo que es un hígado pequeño, un hígado que ha disminuido de volumen. Los bordes, miren, irregulares. Y la textura, la ecogenicidad, ¿no?, del parénquima hepático es sólido casi. Es sólido casi. Es heterogéneo, tiene aspecto de sólido ya. Los ángulos son romos, no son ángulos afilados. No se ve muy bien hay líquido libre, hay ascitis. Todos son cambios pues, de una cirrosis hepática. En esta tomografía también estamos viendo, miren, este hígado disminuido de volumen. Acá el vaso está crecido, el brazo está grande y estamos viendo que hay ascitis. ¿Entienden? Estamos viendo que hay ascitis. Este estómago está también de bordes irregulares. Entonces, cuando hay cirrosis hepática, cuando hay esplenomegalia y cuando hay ascitis, hay que pensar en hipertensión portal y que tiene pues consecuencias, ¿no? Como por ejemplo las varices esofágicas, que puede sangrar. El hígado con cáncer, miren, este es una reconstrucción coronal del hígado del abdomen, una reconstrucción de frente. Miren, este es el hígado, el lóbulo izquierdo, pero fíjense el lóbulo derecho. El lóbulo derecho está excesivamente incrementado de volumen, miren. Crecido, está bien crecido. Además de eso, el parénquima es heterogéneo, hay áreas sólidas, hay áreas de degeneración, hay vascularización irregular, ¿no? Porque esta es una tomografía con contraste. Entonces, todo esto corresponde pues, a una masa cancerosa, ¿no? Esta otra imagen es una tomografía corte axial sin contraste en el que estamos viendo este hígado crecido, pero ¿no? Dentro del hígado estamos viendo estas múltiples lesiones y no heterogéneas, ¿no? Que corresponde pues a una metástasis hepática. Una metástasis hepática, el vaso normal, este es la cola del páncreas, este es el estómago, ¿no? Y esta es la aorta. Como está sin contraste, no se logra delimitar. Ahora vamos a ver la vesícula biliar. El examen de elección para la vesícula biliar es la ecografía, por encima de la tomografía. La tomografía en la vesícula biliar se hace la tomografía en la vesícula biliar se hace para ver extensión de lesión. Pero para determinar su patología, la ecografía es el examen 1 de la vesícula biliar. Acá, por ejemplo, estamos viendo una ecografía de la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar, el borde es bien delimitados, el contenido es homogéneo. El agua además tiene refuerzo posterior, ¿no? Refuerzo posterior.
Estamos viendo acá el colédoco y estamos viendo la porta. Es una vesícula normal. En esta otra imagen, esta es una tomografía en el que estamos viendo con contraste, ¿no? Tomografía con contraste abdominal en el que estamos viendo, miren, la vesícula biliar. La vesícula biliar no se ve cálculos en su interior, no se ve pólipos tampoco, ¿no? Acá tenemos otra imagen de la vesícula biliar, ¿no? Este es el hígado, este es el hígado. Esta es la vesícula biliar que adopta una forma del gorro frígido, ¿no? Y sin ninguna alteración en su interior, ¿no? Con refuerzo que es por líquido. Estamos viendo también el colédoco y la porta. Litiasis vesicular. Esta es una ecografía. Miren esta vesícula. Y están viendo este cálculo y este cálculo. Los cálculos de la vesícula son de colesterol, no son de calcio, ¿no? Por eso es que se ve prácticamente anecogénico, ¿no? Acá, por ejemplo, es anecogénico, aunque sus bordes están muy ecogénicos por la acumulación, pues, del cálculo, de las partes sólidas del cálculo, ¿no? Y la característica principal a la ecografía de las litiasis es que tiene cola posterior. Cola posterior. Si acá sin cola posterior, diríamos que es un pólipo, es un tumor benigno, ¿no? Que es precanceroso, ¿no? Pero este es un cálculo con toda seguridad porque tiene cola posterior. Una litiasis vesicular. Acá también tenemos otra tomografía, corte axial, ¿no? Con contraste. El que estamos viendo el hígado y estamos viendo, miren, la vesícula. La vesícula con paredes un poquito irregulares, un poco irregulares y con litiasis. Este es el riñón derecho, el riñón izquierdo, la aorta. Este es un asa intestinal cortado. Este también son asas intestinales, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es una colicistitis crónica calculosa. Vamos a ver ahora las colicistitis agudas. Estamos viendo acá una ecografía del hígado. Miren, este es el borde interno de la ecografía del hígado. Perdón, de la vesícula. El borde interno de la vesícula en esta ecografía abdominal. Está ocupado por un cálculo, ¿no? Por un cálculo que tiene cola posterior, es característico. Pero llama la atención que adyacente a la vesícula biliar vamos a ver estas líneas anecogénicas. Estas líneas anecogénicas que corresponde a compromiso inflamatorio vesicular. Por eso hablamos de colicistitis aguda, inflamatorio, con litiasis. Acá también, miren, esta es una tomografía, corte axial con contraste. Les he dicho de que el examen de elección es la ecografía para la vesícula. Sin embargo, también la ecografía nos puede dar mucha información. Por ejemplo, acá estamos viendo la vesícula biliar con paredes engrosadas, anecogénico que la rodea. El contenido anecogénico es por agua, es decir, por edema de la inflamación de esta vesícula. Entonces esto corresponde pues a una colecistitis aguda,
sin cálculo, no vemos litiasis por acá. Igual acá, esta es una tomografía de corte axial. Y estamos viendo el hígado y estamos viendo la vesícula. Pero es una vesícula de paredes engrosadas con una litiasis. No vamos a ver la cola posterior del cálculo. La cola posterior del cálculo solo se ve a la ecografía. Aparte de eso, estamos viendo el hígado, los riñones, este es el páncreas, ¿no? Entonces, acá hay una colicistitis crónica con cálculo. Tenemos en esta otra tomografía, corte axial, miren esta vesícula con alteración en su fondo que puede verse compromiso inflamatorio. Colicistitis aguda, ¿no? Vesicular, sin cálculos. Y con una formación que puede corresponder a un pólipo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la colicistitis crónica. La colicistitis crónica, como su nombre indica, es la inflamación de la vesícula, pero de forma continua, crónica, de larga data. Entonces, a la ecografía estamos viendo la vesícula, pero de paredes más engrosados, más ecogénicos, más blancos, más opacos, con barro biliar también. Miren, este es barro biliar y este es un cálculo que tiene cola posterior. Bien, esto corresponde a una colicistitis crónica calculosa. Acá, esta es una ecografía, corte transversal, el edema de pared por una litiasis, por un sufrimiento vesicular, y también barro biliar, también cálculos. El barro biliar, como su nombre indica, es un barro de bilis sólido que se acumula con el tiempo. Entonces, esta vesícula tiene colicistitis crónica, ¿no? Con litiasis y barro biliar también. Igual acá, ¿no? Esta es otra tomografía corte axial en el que estamos viendo la vesícula. Miren, esta es la vesícula de paredes gruesas, de pared y litiasis, ¿no? Igual que del costado. Y seguramente también acá un poco de barro biliar, ¿no? Una colicistitis crónica con litiasis. Otra tomografía, corte axial, ¿no? Paredes bien irregulares. Acá tendría que hacerse una ecografía para delimitar bien las paredes y hasta dónde va y después de ahí que crece, ¿no? Como les digo, la ecografía es el examen de elección del hígado, las vías biliares. La tomografía sirve para ver extensión de lesión. Pólipo vesicular. Esta es una ecografía, también es otra ecografía. Ya les he dicho de que esta es la vesícula biliar, este es el pólipo. El pólipo también es una especie de nodulación adherida a la pared vesicular que no produce cola posterior, porque el pólipo es de partes blandas. Como es de partes blandas, no tiene cola posterior. Bien, entonces este es un pólipo. El pólipo, recuerden que es un tumor, es una lesión precancerosa. Es una lesión precancerosa el pólipo. Acá tenemos otra ecografía magnificada. Estos son los bordes de la vesícula y pólipo, varios pólipos. Una poliposis vesicular. Cáncer de la vesícula. La vesícula también produce cáncer.
y produce uno de los cánceres más agresivos. Por ejemplo, acá estamos viendo una ecografía. Esta es la vesícula biliar, está por acá. Y en la luz de la vesícula biliar está creciendo este tejido neoplásico, canceroso. Miren, debiera verse así, agua, pero de acá para acá no se ve esto, ¿no? Acá hay un tejido sólido, inclusive que se va expandiendo por el borde inferior, que corresponde a cáncer vesicular. Acá también otras imágenes tomográficas, una tomografía corteaxial, otra tomografía. Miren la vesícula y esta irregularidad de aspecto polipoide, miren, en el istmo vesicular, que corresponde a un cáncer vesicular. Esta es la vesícula, páncreas, este es el vaso, esta es la aorta, esta es la vena cava inferior. Igual acá, ¿no? Miren, en el área de la vesícula biliar se ha producido esta lesión filtrativa que está avanzando, diremos, a las partes blandas del hígado. En estos casos es bien útil la tomografía para ver extensión de lesión. Acá es un cáncer vesicular con litiasis que está al hígado. Acá también varias imágenes, ¿no? Varias imágenes cancerosas acá, ¿no? Miren la vesícula, una litiasis de colesterol y esto es partes blandas, lesión de partes blandas en la vesícula, que corresponde al cáncer vesicular. Acá también esta otra imagen muestra, ¿no?, un hígado un poco disminuido de tamaño, muy hiperdenso, de bordes lobulados y con esta lesión filtrativa en el segmento 4B del riñón del hígado. Entonces, y tiene también ascitis, miren, tienen ascitis, ¿no? Entonces podemos pensar acá de una cirrosis hepática con su cáncer, ¿no? Y acá también, ¿no? Miren, la ascitis y esta lesión, ¿no? Y esta lesión también, ¿no? Cáncer vesicular. Lo mismo acá, ¿no? Ascitis, vasos y la lesión, ¿no? Y también acá la lesión, la ascitis, el riñón, la vena cava inferior, ¿no? Colangioresonancia. Bueno, hay lesiones específicamente de las vías biliares intra y extrahepáticas que no se observan bien. Por la ecografía podemos ver los órganos sólidos, ¿no? El hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso. Pero las estructuras vasculares y las vías biliares es un poquito difícil de ver con la ecografía y aún con la tomografía. Entonces hay un examen que se llama colangioresonancia, es decir, la evaluación de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas por la resonancia. Miren, esta es una reconstrucción en 3D, ¿no? Y estamos viendo acá, ¿no? Las vías biliares, este es el colédoco, este es el marco duodenal, este es el Wirsum, las vías biliares intrahepáticas del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, la vesícula también. Bien, acá está el ODI, pero antes de llegar al ODI hay un stop, ¿no? Y el Wilson, acá también. Acá estamos viendo las vías biliares intrahepáticas. Este es el cístico, la vesícula ya no está. Este es el Wilson. Y acá, entonces estamos viendo una colangioresonancia de las vías biliares.
Acá también, miren, este es un colangioresonancia. Estamos viendo todas estas vías biliares intrahepáticas, también extrahepáticas. Este colédoco está dilatado, este es el cístico, la vesícula ya no está, ¿no? Está dilatado. Y acá está un poquito estrechado en el ODI, ¿no? En el ODI casi. Y este es el marco duodenal. Este es el Wilson. El Wilson. Entonces podemos sugerir acá la posibilidad de una lesión en el lumen del colédoco, tal vez un pólipo o una lesión tumoral a ese nivel pequeño, ¿no? Páncreas, acá tenemos el páncreas. El examen de elección del páncreas es la tomografía. Con la ecografía se puede ver algo, a veces. ¿Por qué no se puede delimitar bien con la ecografía? Porque ustedes saben que el marco duodenal rodea la cabeza del páncreas. Y el marco duodenal tiene aire, pues tiene gas intestinal. Y sabemos de que la ecografía es enemigo del aire. Entonces, el duodeno el marco duodenal que cubre la vesícula va a impedir que se vea bien el páncreas. El marco duodenal que rodea la cabeza del páncreas, el marco duodenal que rodea la cabeza del páncreas, va a impedir que se vea bien la cabeza del páncreas. Entonces, puede haber diagnósticos cerrados. Entonces, casi siempre se hace una tomografía de la vesícula biliar. ¿Qué vesícula biliar? Del páncreas, está hablando. El páncreas. Por ejemplo, es una tomografía corteaxial con contraste. Estamos viendo acá el hígado. Este es el vaso, este es el páncreas. Y esta es la vesícula. ¿Entienden? A la tomografía, como se ve muy bien el páncreas en toda su extensión. Pancreatitis aguda. ¿Cuáles son los signos ecográficos locales de la pancreatitis aguda? Aumento de volumen, difuminación de los bordes, irregularidad de los bordes, alteración de la ecorefringencia parenquimal, se hace hipoecoico, alteraciones del conducto de Wilson, que se dilata, hay líquido libre, inflamación y efecto de masa de la grasa mesentérica, y puede formarse posteriormente imágenes quísticas, ¿no? Como un pseudoquiste de páncreas. A la ecografía, estas dos imágenes, ¿no? Felizmente en estos pacientes se ha visto muy bien el páncreas. Miren, esta es la cabeza del páncreas, este es el istmo, este es el cuerpo y la cola no se ve. Esta es la mesentérica. Igual acá, esta es la cabeza del páncreas, ¿no? El istmo está rodeado por contenido acá anecoico, ¿no? A la tomografía, en la tomografía hay una clasificación de Baltasar en la tomografía. Significa de que tomográficamente puedo distinguir varias clases de Baltasar. Por ejemplo, cuando digo Baltasar, es una clasificación eminentemente tomográfica. Cuando digo Baltasar A, estoy diciendo que el páncreas es un páncreas normal, miren, en toda su extensión, páncreas normal. Es Baltasar A. Baltasar B, hay incremento de volumen. Hay incremento de volumen, o sea, el páncreas está incrementado de volumen. Y
A veces puede haber irregularidad en la grasa peripancreática, como en este lado, ¿no? Después de ver, pero también acá, ¿no? Miren irregularidad en la grasa peripancreática. Entonces ya decimos ya de Baltasar B. Y el Baltasar C ya va avanzando la lesión. Acá, es la cola del páncreas, este es el cuerpo del páncreas, es la cabeza del páncreas. El cuerpo ya se está comprometiendo ya de un tejido hipodenso, o sea, una lesión hipodensa en el cuerpo. Los bordes también pancreáticos están, la grasa peripancreática está un poco irregular. La Baltasar D ya hay una colección ya, miren, esta es una y la cola, una colección, una necrosis del páncreas, con alteración de sus bordes de la grasa peripancreática y hay aumento de volumen. O sea, hay una colección. Baltasar D también, otro Baltasar D, miren, gran incremento de volumen de todo el páncreas, con gran colección en toda su extensión, con colección. La grasa peripancreática está alterada acá también. Y el Baltasar E, que es el más severo, miren acá, estamos viendo que hay una gran colección adyacente al páncreas, en su borde anterior y posterior. Este es el páncreas remanente, pero está rodeado de gran colección. Y es una colección que va a otros segmentos, como acá, por ejemplo, el Morrison. Acá también, ¿no? Se va por la cola, al extremo de la cola del páncreas, una colección. Esta colección tiene estas áreas hipodensas. Y eso me está diciendo que en esta colección está siendo producido por gérmenes productores de gas, ¿no? Bueno, ese es el Baltasar, ¿no? A, B, C, D, E. Ahora vamos a ver patología del páncreas, ¿no? Pancreatitis aguda, quiste, tumores benignos y pancreatitis crónica. Signos de la pancreatitis crónica. Aumento de volumen en forma irregular o disminución de volumen. Incremento de la ecorefringencia en forma irregular, siendo igual o mayor que la grasa que rodea los vasos mesentéricos. Bordes irregulares y dilatación irregular del hueso. Acá, ¿no? Pancreatitis, ¿no? Crónica. Miren, áreas, por ejemplo, acá en esta tomografía, ¿no? Áreas irregulares. Acá en este caso disminuido ya de volumen el páncreas. Acá también, miren, la cabeza del páncreas disminuido. A la ecografía, acá, páncreas. Y acá también el páncreas, ¿no? A veces se ven calcificaciones en estas áreas pancreáticas. Todos signos de pancreatitis crónica. Acá también, miren, esta es una tomografía cortexial, ventana, diremos, ¿no? Con contraste, diremos, ¿no? Contraste acá en los riñones. Vena cava inferior y la páncreas, miren el páncreas, con múltiples calcificaciones debido a múltiples inflamaciones, o sea, una pancreatitis crónica. Acá la vesícula biliar y acá el hígado. Otra pancreatitis crónica, miren, este es el páncreas con áreas hipodensas en esta tomografía.
Este es el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿no? Esta es la vena cava inferior y esta es la aorta. Signos de pancreatitis crónica. Acá también miren estas calcificaciones pancreáticas que me están diciendo de que esto es una pancreatitis crónica. Pseudoquiste pancreático, el páncreas, pseudoquiste, imagen anecoica en cabeza, cuerpo o cola, ¿no? Puede haber ecos finos en su interior, generalmente es oval, puede ser único, generalmente único. En los pequeños puede ser irregular, bien definido, no tiene membrana periférica, puede producir refuerzo posterior y como es una masa desplaza por los órganos las formaciones adyacentes. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecografía del páncreas en el que estamos viendo esta imagen quística. Esta imagen quística en la cola del páncreas, que se llama pues pseudoquiste pancreático. Acá también, pseudoquiste páncreas, esta es una tomografía porteaxial con contraste del páncreas, la cola, y en la cabeza del páncreas aparece esta formación quística. Es un pseudoquiste de páncreas, en este caso en la cabeza, ¿no? Del páncreas. Miren, esta es una tomografía corteaxial, ¿no? Con contraste, y vemos esta formación isodensa, miren, grandazo. Está en la cola del páncreas, cuerpo y cola del páncreas. Este es un pseudoquiste pancreático. Tiene una tremenda masa ahí. Igual acá, esta es la cabeza del páncreas, en el cuerpo y cola, ¿no? Este quiste, con una tabicación inclusive. Esta es la vesícula, el hígado, los riñones, vena cava inferior, aorta, vaso, asas y ionales, miren, en el lecho. Es un pseudoquiste pancreático. Páncreas, tumores benignos, histoadenoma, adenoma, lipomatosis. Adenoma, masa sólida, bordes irregulares, hiperecoico homogéneo, discreta atenuación posterior y generalmente de pequeñas dimensiones. Por ejemplo, acá, ¿no? Masa sólida pancreática. En esta ecografía estamos viendo, miren, el páncreas. Todo esto es el páncreas. Y en la cabeza del páncreas estamos viendo esta masa sólida. Es una masa sólida de benigno. Acá también, miren, esta es una tomografía corteaxial, cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, cola del páncreas, y en la cabeza aparece esta lesión tumoral. Tumor maligno pancreático, el carcinoma, masa sólida, hipercoico, irregular, bordes irregulares, áreas anecogénicas. Puede ser localizado y de pequeñas dimensiones, comprime las arterias, las venas, dilata el Wilson, dilata el colédoco y ascitis. Y a veces hay calcificaciones, tumor maligno pancreático. Acá, por ejemplo, miren. Este es en el cuerpo y la cabeza del páncreas. Como aparece esta formación de masa heterogénea. Es un cáncer de páncreas. Acá también, miren. Acá se insinúa la cabeza del páncreas y en el cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo, miren esta formación sólida que corresponde pues a un cáncer del páncreas. Esta es la cola del páncreas. Este es el hígado, este es el vaso. Ecografía de vaso. La ecografía del vaso, a la ecorefringencia menor que el hígado, convexidad superior externa y cóncavo inferior, ¿no? Mide 12 por 7 por 4, ¿no? Aproximadamente. Este es el vaso.
Este es el vaso, la ecografía, este es el vaso. Se ve mejor el vaso que el páncreas a la ecografía. Este es los vasos esplénicos, miren. Miren los bordes, miren la ecogenicidad bastante homogénea. Funciones del vaso: fagocitar, hematopoiesis fetal, respuesta inmunitaria y depósito de hematíes. El vaso normal, acá estamos con el hígado, el páncreas, el riñón, las asas, la aorta y el vaso. Es un normal de tamaño y de forma. Patología del vaso: esplenomegalia, leve, moderado, infección por hipertensión portal, acentuado, leucemia, linfoma, mononucleosis masiva, mielofibrosis. Acá, por ejemplo, ¿no? Es una esplenomegalia. Miren este tamaño esplénico, hasta por acá, miren todo esto. Todo esto, ¿no? Acá están los vasos esplénicos, con hipertensión portal seguramente. Quistes esplénicos, puede ser congénito y dativo. Y la imagen que se va a ver, ¿no? Es forma circular, contenido negativo, bordes nítidos, refuerzo posterior. Acá, por ejemplo, miren, este es el vaso. Estamos viendo estos quistes esplénicos. Este medio irregular, esto de bordes bien delimitados, acá están los vasos esplénicos. Quistes esplénicos. Acá también, ¿no? Esta es una tomografía corte axial con contraste. Este es el estómago con contenido y acá está el vaso, miren. El vaso, pero con estas formaciones hipodensas, con una tabicación, ¿no? Por quistes esplénicos. Calcificaciones esplénicas, imagen hiperrefringente con sombra acústica, lo que dan los calcios, ¿no? Secuela de infarto, secuela de abscesos, distrófica, secundaria, insuficiencia renal, pared de quistes, de aneurismas o de arterias, posinfección de TB, brucela, micosis o sarcoidosis. Acá, ¿no? Quiste calcificada. Este es el vaso, miren. Por acá se viene el vaso y vean estas formaciones calcificadas en el vaso. Tumor benigno de vaso, hemangioma, es un nódulo hiperecoico de bordes definidos, regulares, es pequeño y es bastante estable a la evolución. Un hemangioma, miren, este es un vaso a la ecografía y esta lesión nodular que corresponde a un hemangioma esplénico. Acá también, ¿no? Hemangioma esplénico, realza la tomografía, acá se realza, pero se ve muy tenuamente, ¿no? Esplénico en esta tomografía contrastada. Tumor maligno del vaso, angiosarcoma, raro, más heterogéneo y crecimiento rápido. Acá está el angiosarcoma. Miren estas lesiones. En primer lugar, es un vaso grande. Vasos esplénicos y este es un vaso grandazo, miren. Con estas lesiones hipodensas, irregulares, heterogéneas, de diversos tamaños, que corresponden a un angiosarcoma del vaso. Metástasis esplénicas se van a ver como masas hipoecoicas por el linfoma, afectación difusa por leucemia y masas perecoicas, ¿no? Por tumor carcinoide, carcinoma de ovario, entre otros. Claro, ¿no? Metástasis esplénica del cáncer de ovario. Este es el vaso y miren, es hipodensa de bordes definidos. Acá en el hígado también, en el segmento 1. Entonces, esto corresponde a una metástasis esplénica por cáncer de ovario. Traumatismo esplénico,
El vaso es el órgano que con más frecuencia se afecta en el traumatismo abdominal contuso. La ecografía es la técnica primaria. La tomografía estadifica la lesión. El tratamiento tiene que ser evolutivo. Realizarse, pues, pone con exámenes de control. ¿Cuáles son los signos radiográficos? Líquido libre en los espacios peritoneales, perisplénicos también, hematoma subcapsular, hematoma parenquimal. La cápsula esplénica es muy fina, ¿no? Generalmente no se visualiza. Y acá estamos viendo, miren, hematoma subcapsular. Este es el vaso, esta es la cápsula del vaso y este contenido hipoecoico es por debajo de la cápsula. Entonces, este es un hematoma subcapsular. Y también en el peritoneo hay, pues, líquido, esto también es líquido, pero este líquido está en el espacio abdominal. Hematoma intraparenquimal y subcapsular, acá, hematoma parenquimal y subcapsular, en esta tomografía con contraste. Hematoma parenquimal, una lesión parenquimal, y este es un... Acá la laceración del hígado, miren, este es un hígado y tiene esta lesión, ¿no? Que prácticamente ha partido en dos este vaso, ¿no? La laceración del hígado, y cerca del ilio, dice, ¿no? Acá está ahí. Laceración iliar con desvascularización, este es el vaso, pero prácticamente la lesión es muy severa, ¿no? Miren acá, miren líquido subcapsular, y hay un sangrado bastante severo, ¿no? Bueno, jóvenes, esto ha sido lo que quería decirles hoy día, o la práctica de hoy día. Bueno, vamos a... Sin querer me fui. Jóvenes, vamos a hacer los seminarios, ¿ya? Los seminarios, ¿quiénes van a hacer? Sí, doctor, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Ya, doctor, voy a proyectar mis diapositivas. A ver, Gurrionero. 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 Escuchamos. Ya, doctor, inicio. Buenas tardes, doctor, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cirrosis hepática. Bueno, primero recordemos lo que es la anatomía, ¿no?
nosotros sabemos de que un hígado normal, eso es lo que quiero que primero tengan en mente. Podemos apreciar los bordes del hígado que están bien delimitados. ¿Quién no ha visto un hígado, no? Cuando ha ido, digamos, a un mercado? Esa es la consistencia de un hígado normal, de, digamos, de una vaca. Un hígado liso, un hígado que es básicamente homogéneo en el color. Y aquí podemos ver en anatomía de que, bueno, el ligamento falciforme, que es fácil de reconocer a nivel del ultrasonido, de la resonancia también, divide al hígado en dos, ¿no? En una cara, en un lóbulo izquierdo, un poco más pequeño, y luego en un lóbulo derecho, que es en la cara diafragmática. Ahí podemos apreciar los ligamentos coronarios en la parte superior, en la parte inferior está la vesícula biliar, y luego vemos una cara inferior del hígado donde vemos los vasos importantes de los que vamos a hablar. La vena cava inferior donde va a desembocar lo que son las venas suprahepáticas que justamente estábamos viendo en clase. Vemos también la vena porta que ingresa al hígado, ¿no? Trayendo todo lo que es la sangre de los intestinos. Y vemos lo que es la arteria hepática propia también, que es la arteria que trae la sangre eh, del sistema circulatorio sistémico, ¿no? Entonces, eh, luego vemos acá también la anatomía interna del hígado, en la cual podemos apreciar justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? La vena porta y hay una pequeña flecha, no sé si pueden apreciar aquí cómo ingresa la sangre de esta forma, y la vena porta está acompañada justamente también con las arterias hepáticas, y también podemos apreciar por la parte superior del hígado lo que son estas venas suprahepáticas o las venas hepáticas, que al final van a ir a la vena cava, ¿no? La arteria aorta también donde nace eh, luego estas arterias hepáticas. La segmentación también es importante poder mencionarla para poder tener nosotros en claro, ya cuando vayamos a la parte de las imágenes, tener bien, por así decirlo, claro, todo este tipo de estructuras. Esta imagen es una imagen que me pareció didáctica. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver en la parte superior que dice lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y obviamente el ligamento que va a separar ambos lóbulos, y también dice anterior y posterior. Entonces, significa de que justamente esta segmentación de estos lóbulos, esta segmentación, como pueden apreciar, la segmentación número 2, el número 3, es básicamente en la parte lateral izquierda. La parte media está el 4, que es el 4A, el 4B, el 1 es posterior, el 8 y el 5 es en la cara anterior del lóbulo derecho, y en la parte posterior está el 7 y el 6, ¿no? Y vemos cómo las venas suprahepáticas van a dividir justamente estos segmentos, ¿no? Tanto el 7 con el 8, el 4 con el 8, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros ahora ya adentrándonos en la patología, cirrosis, nosotros sabemos que la cirrosis hepática es básicamente una enfermedad de carácter secundario. ¿Esto qué significa? Que es una enfermedad que es consecuencia de una enfermedad eh, que nació primero, ¿no? En este caso, por lo general son las hepatitis crónicas, las inflamaciones que se dan a nivel del hígado constantes en un tiempo muy largo hace de que este hígado se dañe, ¿ya? Y justamente esta cirrosis lo que va a conllevar es a que el hígado sea más pequeño, sea de carácter nodular y justamente el hígado dañado tenga una disminución en lo que es la función normal del hígado que todos conocemos. Ahora, esta cirrosis, justamente cuando hablamos de cirrosis en sí, es un término más histológico. ¿Y esto qué significa? Que va a ser la cirrosis conlleva una fibrosis o una cicatrización, más lo que son los nódulos de regeneración, que es importante. Luego les voy a mostrar una imagen, pero aquí justamente también tenemos la imagen reducida, que es esos nódulos de regeneración, ¿no? Eh, entonces, una vez tenemos esto, vamos a hablar acerca de cómo es la circulación a nivel hepático y luego a nivel del lobulillo hepático.
En la mano izquierda podemos apreciar justamente la parte anatómica, está la vena porta y justamente la arteria hepática propia. Y miren las flechas, cómo es de carácter ascendente, ¿no? Sube la sangre, ingresa al hígado, igual que la sangre de la arteria hepática, y esta sangre va justamente llegar, ¿no? A lo que es el hígado, al hígado, tanto de la circulación esplácnica, de la circulación de los intestinos, que es de la vena porta, como de la circulación sistémica, ¿no? Por la arteria hepática. Y justamente esta sangre en el hígado va a ser procesada y toda esta sangre procesada, ya luego con los metabolitos, las proteínas, etcétera, van a dirigirse por la parte, siguiendo la flecha, ¿no? Van a ir por las venas suprahepáticas y se van a dirigir a la vena cava. En cambio, cuando hablamos de la dirección de la bilis, es una dirección contraria, como pueden ver aquí en las flechas. La bilis se genera en el hígado y luego esta se va a dirigir por el conducto hepático común, va a instaurarse en lo que es la vesícula, ¿no? Y justamente esto va a desembocar al final en los intestinos. Entonces, una vez tenemos esto claro de cómo es la circulación, luego tenemos que irnos a la parte del lobulillo, ¿no? Vemos aquí que efectivamente en este hexágono que pueden apreciar aquí, en cada vértice está lo que es la vena porta, una parte de una vena porta, una arteria hepática, en lo que es la periferia en cada vértice y también la parte en los conductos de la bilis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la vena y la arteria porta entra la sangre, entra desde la periferia hasta la parte central. Desde esta zona de aquí se va a dirigir a la parte central y va a pasar por todas estas células que son los hepatocitos, en los cuales va a haber un procesamiento de la sangre y básicamente van a dirigirse al final a esta parte central de aquí, que es la vena central, ¿no? Que el conjunto de estas venas centrales al final van a generar esta gran vena suprahepáticas, estas venas suprahepáticas que les estaba mencionando. La circulación es entonces desde la parte externa hacia la parte interna. En cambio, en lo que respecta a la bilis era al revés, entonces desde la parte interna hacia la parte externa, la circulación de la bilis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una cirrosis? Cuando hay una cirrosis va a haber un daño a nivel de los tejidos. Entonces, estos tejidos que podemos ver aquí, que es la unidad funcional, va a ser atacada y por lo tanto ya no va a haber esta circulación o esta circulación va a verse afectada y por lo tanto va a haber en un futuro lo que son las consecuencias que le vamos a mostrar después, ¿no? Como pueden ser las ictericias por la retención porque aquí obviamente se genera tejido fibrótico, va a haber una dificultad para el paso de esta bilis, va a haber también la dificultad del acceso de la sangre, la circulación de la sangre, y por lo tanto va a haber un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos y poco a poco se va a volver una hipertensión eh, de la vena porta, ¿no? Entonces aquí vemos en la parte histológica una comparativa entre el lobulillo en la parte izquierda, un lobulillo sano, que es representado justamente en esta imagen anterior, con uno en el cual están estos nódulos de regeneración, ¿no? Una vez hay este ataque del tejido y esta necrosis en este tejido, este va a tratar de recuperarse y va a tratar de que la función que tenía antes ese lobulillo sea compensada. Entonces, pero obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Y como pueden apreciar, el tejido fibrótico es mucho más grueso, ha atacado toda esta parte de los tejidos y esto es lo que pasa en la fibrosis, ¿no? Perdón, en la cirrosis. Los tejidos se vuelven mucho más fibróticos, más cicatrizales y estos tejidos ya no tienen una función. Entonces, cuando hay este problema a nivel de los tejidos, va a haber, por lo tanto, una disminución en lo que es del parénquima. ¿Y qué es el parénquima? En sí, los parénquimas son aquellos tejidos funcionales. Eh, y esta disminución del parénquima lo que va a conllevar es a una hipoglucemia, ya que sabemos que en el hígado va a haber almacenamiento de lo que es la glucosa. Entonces, como no se va a poder almacenar, va a haber una hipoglucemia. El metabolismo de los fármacos sabemos que también es procesado en el hígado, entonces también está afectado esto. Pero lo más importante es las proteínas. Va a haber una disminución en la producción de proteínas. Y esto
va a repercutir a nivel sanguíneo, ya que las proteínas que están en sangre, la albúmina principalmente, al verse disminuida, va a hacer que se generen edemas, que la sangre no, que el líquido que está en la sangre no se pueda retener con las proteínas, no pueda conjugarse con estas proteínas y estas van a salir, ¿no? Por la diferencia de presiones. Genera esta citis que vamos a mostrar después. También los factores de coagulación van a estar disminuidos, por lo tanto va a haber sangrados y también los trastornos endocrino-metabólicos que podemos apreciarlo en básicamente la disminución de proteínas transportadoras, ¿no? De hormonas, tanto en los hombres como en las mujeres. En los hombres se puede ver marcado como una ginecomastia, ¿no? Y bueno, en la parte de la rigidez del tejido, como les mencionaba, el tejido fibrótico va a generar esta rigidez, va a generar que ya no hay este transporte eh, fácil, ¿no? Que se daba en lo que es la circulación sanguínea, la circulación de la bilis y por lo tanto va a haber una colestasis y también una hipertensión portal, ¿no? Que se va a ver reflejada y esta hipertensión va conllevar a una serie de dilataciones de los vasos eh, que, que están conectados a la vena porta que vamos a ver en esta lámina. Entonces aquí vemos de que efectivamente, ¿no? La vena porta ingresa al hígado, lleva la sangre al hígado, pero estas venas portas, al momento que hay un daño a nivel hepático, la sangre va a estar acumulada en el hígado. Por lo tanto, va a haber una dilatación de esta vena y esta vena poco a poco, al dilatarse, va a dilatar las venas colaterales que están aquí. Digamos, la vena gástrica izquierda, que está por este lado, que trae la sangre de la parte del esófago superior. ¿Qué es lo que sucede? Estas venas también van a verse afectadas, ya que son de las primeras venas que están más cerca, ¿no? Al hilio del hígado. Y estas van a tener estas famosas varices esofágicas, ¿no? Que ya hemos visto en algunas clases, tanto imágenes como la patología y la semiología. Lo principal, lo que darían las hemorragias, ¿no? Estas hemorragias digestivas altas, que son muy peligrosas, que pueden llegar hasta matar al paciente. Son hemorragias que el paciente pierde demasiada sangre. Entonces, esto es importante también poder ver la explicación, ¿no? Otra, la vena esplénica. Esta vena esplénica se va a ver dilatada y por lo tanto el vaso va a estar comprometido y este vaso va a aumentar su tamaño, va a haber una esplenomegalia. También lo que respecta a la vena umbilical, va a estar afectada, eh, eh, el diámetro va a aumentar y por lo tanto va a haber esas famosas varices a nivel del hígado, las umbilicales, donde vemos el signo de la cabeza de medusa, ¿no? En esos pacientes que tienen esa citis importante. También vemos que también hay ramas que van hacia el colon y obviamente esto puede generar hasta hemorroides en aquellos pacientes que tienen esta hipertensión a nivel portal. Entonces podemos ver todos este tipos de complicaciones que se dan, ¿no? Las varices esofágicas, las ascitis. Obviamente las encefalopatías es porque hay una disminución en la función y por lo tanto no pueden las sustancias de desecho salir del organismo y genera esta encefalopatía, ¿no? Y los síndromes hepatorrenales se dan básicamente por la cantidad de sangre que está acumulada en estas varices a nivel de la porta, de la vena esplénica. Hay una disminución del volumen sanguíneo entonces a nivel renal y este aumenta la función, ¿no? Y por lo tanto hay una insuficiencia renal que va a generar este síndrome hepatorrenal. Entonces, las causas principales de esta cirrosis, en este gráfico nos dice, ¿no? De forma animada, sale un hígado enfermo y las causas principales, ¿no? El virus de la hepatitis C, podemos ver aquí el consumo de alcohol, el consumo de alimentos grasosos, que obviamente a largo plazo podría generar esta cirrosis. Y vemos aquí las causas principales, ¿no? La hepatitis alcohólica como la principal, las hepatitis no alcohólicas que les estaba mencionando, primero por el hígado graso, que luego va a generar una fibrosis a largo plazo, la hepatitis C crónica, pero ha disminuido mucho esta causa ya que, bueno, ya hay mayor avance en lo que son el control con fármacos, ¿no? Y las criptogénicas, que básicamente es
un origen desconocido porque eh, en países como, digamos, aquí en el Perú, en países en vías de desarrollo, no se puede diagnosticar de forma oportuna y por lo tanto no se sabe por qué se dio esta cirrosis, ¿no? Entonces, el diagnóstico para esta cirrosis, ya vamos a entrar a las imágenes, es básicamente el cuadro clínico, los análisis de laboratorio y las imágenes. Pero antes que existan estas imágenes, se hacía con lo que eran las biopsias hepáticas, ¿no? Con una punción suprahepática y ver en la histología normal y comparándola con la histología de un paciente cirrótico, obviamente ver los cambios, ¿no? A nivel celular. Entonces aquí podemos ver un hígado con una ecografía y justamente ese término que mencionó el doctor, ecogenicidad, ¿no? Tiene ese color característico, un color que eh, vamos a compararlo después con otra estructura que sirve como referencia para ver el color, que es el riñón, en otra imagen que lo voy a mostrar después, pero lo importante es ver aquí las paredes del hígado. Como pueden ver, son unas paredes lisas, bien delimitadas, rectas, y en cambio vamos a hacer esta imagen de acá donde vemos ya un paciente con una cirrosis. Vemos cómo está comprometida la parte de la pared, ¿no? Del hígado. Las paredes anteriormente eran lisas, en cambio aquí son como empedradas, como si fuera un camino empedrado, así mencionan esa estructura, ¿no? Ven que tienen como unos bordes irregulares. También en la parte superior se puede ver una parte anecoica que es posiblemente tenga ahí una acumulación de líquidos, una citis, una hipertensión portal, por lo tanto, ¿no? Aquí podemos ver en un corte transversal lo que son las famosas venas suprahepáticas. Tanto en la imagen superior izquierda vemos el hígado anatómicamente y en la parte de abajo qué estructura y cuál es la estructura que estamos viendo justamente con la ecografía, ¿no? Esas son las tres venas suprahepáticas y aquí están señaladas en la parte inferior derecha donde sale las venas suprahepáticas izquierdas que están a la mano derecha, la media y la izquierda y la derecha, perdón, que está a nuestra mano izquierda. Y justamente también señalan la segmentación que les había mencionado en la anatomía, eh, que justamente, digamos, la vena suprahepática izquierda va a delimitar entre el segmento 4 y el segmento 2, y ahí ven el segmento 4 y el segmento 8, así sucesivamente. Aquí también vemos otra imagen de un hígado normal, un corte transversal en la parte izquierda, donde están señalando lo que son esas venas suprahepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior. Y en la parte derecha vemos la famosa vena porta, ¿no? En un corte longitudinal, donde efectivamente estas imágenes de ecografía podemos ver de que el diámetro de esta vena porta no tiene que sobrepasar los 13 milímetros. Una vez sobrepase estos 13 milímetros, ya estamos hablando de que hay una hipertensión portal, una dilatación de las paredes de esta vena porta. Entonces, es un signo ya de alarma, ¿no? Que hay un fallo a nivel hepático. Esta es otra imagen muy parecida donde vemos las venas suprahepáticas y al lado derecho la comparación, ¿no? De los segmentos para poder ubicarnos básicamente anatómicamente, ¿no? Entonces acá, la ecografía abdominal, vemos de que la sensibilidad y la especificidad de esta prueba, de esta diagnóstico por imágenes, es muy alta, del 91 y del 94% respectivamente. Entonces vemos en la mano izquierda una ecografía de un hígado normal y esa ecogenicidad comparada con el riñón que está justamente ese punto rojo, ese es el riñón y en la mano derecha esta parte es el hígado y vemos de que efectivamente la parte de la corteza tiene la misma tonalidad y el mismo patrón que el del riñón. En cambio, cuando nos dirigimos a la parte bueno, a un paciente con cirrosis, vemos de que el riñón que está acá con la R, ven el color del riñón y ven el color del hígado. El hígado tiene una eh, ecogenicidad, se pone más blanco, más brilloso, eh, aquí también podemos ver la imagen normal y compararlo con una parte cirrótica. Vemos el color también que ha cambiado y vemos esta parte anecoica amplia. Esto es una citis, la presencia de una citis, ¿no? Que es una de las
de las manifestaciones clínicas que se dan en aquellos pacientes que presentan cirrosis, ¿no? Ya con un compromiso de una hipertensión portal. Aquí otras imágenes comparativas. En la mano izquierda podemos ver los bordes de un hígado normal, bordes lisos, bien delimitados. En cambio, en la mano derecha justamente está señalado cómo hay estas pequeñas, o sea, no es recto, ¿no? Tiene estas pequeñas, este patrón irregular. Y acá está justamente en la mano izquierda inferior, vemos que es liso. Esta es una imagen mucho más cercana, ¿no? Y acá la comparativa, ¿no? En la mano derecha, cómo es más irregular en un paciente con cirrosis. Y obviamente la CITIS nos va a poder a nosotros facilitar lo que es poder ver este patrón de lo que es el hígado, de las cápsulas del hígado. Como ven aquí, las flechas señalan este patrón irregular del hígado, un hígado disminuido, acá hay una citis, este es un paciente con cirrosis. Entonces aquí otras imágenes donde vemos, ¿no? En la parte superior izquierda el hígado con estos nódulos que pueden apreciar ahí. Ya no es igual que las imágenes anteriores. Acá hay una fibrosis mucho más avanzada, una cirrosis más avanzada. El líquido de la citis también se señala. En la mano derecha también vemos el hígado que está disminuido en el tamaño y vemos que alrededor está lleno de líquido. Luego vemos acá una tomografía en la parte inferior izquierda donde vemos el hígado, que es esta parte un poco más clara que podemos apreciar aquí. Y miren los bordes, cómo está todo irregular a comparación de lo que habíamos mostrado antes, ¿no? En las imágenes. Y también el hígado está disminuido. Y toda esta parte más oscura es la citis, es el líquido que está acumulado, ¿no? Por la hipertensión. Y en esta parte derecha, inferior derecha, vemos la dilatación de la vena porta, ¿no? Obviamente aquí es una dilatación mayor a 13 milímetros. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay una posible hipertensión portal no, hay una hipertensión portal porque el hígado presenta, eh, hay un problema hepático, ¿no? Aquí en las tomografías axiales computarizadas, que la ecografía es, por así decirlo, el diagnóstico por imagen más importante para poder diagnosticar una cirrosis, pero también se puede utilizar la tomografía axial computarizada, ¿no? En esta tomografía normal podemos ver el hígado, los bordes nuevamente, el patrón del hígado, podemos observarlo aquí. Y en cambio, en la parte derecha vemos justamente los bordes nuevamente, ¿no? El hígado está más disminuido en el tamaño, los bordes, lo señalan las flechas en rojo, están eh, asimétricos, no, es fácilmente comparable, ¿no? En lo que respecta al hígado. Y algo importante es el vaso. Como pueden ver aquí, donde dice S, este es el vaso y obviamente es muy grande este vaso. Hay una esplenomegalia porque justamente hay una circulación, una hipertensión portal que nos lleva a esto, ¿no? Y por último, las resonancias magnéticas nucleares, las cuales tampoco son tan usadas para poder diagnosticar una cirrosis. Básicamente se hace para lo que son las hemocromatosis, en la cual quieren ver la cantidad de hierro que hay acumulado en el hígado, ¿no? Y este hígado en una resonancia magnética se vuelve o se torna negro, como pueden apreciar ahí. Y por último, quería hablar un poco de la clasificación de Chaipuk. Bueno, colocar solamente la imagen, ¿no? Para clasificar lo que son el daño a nivel hepático, las puntuaciones y los parámetros, ¿no? Cuánto es un punto, cuándo son 2 puntos o 3 puntos, dependiendo de cada manifestación clínica, ¿no? Si tiene encefalopatía hepática, si presenta citis, los niveles de albúmina si están disminuidos, las bilirrubinas si están elevadas, etcétera. Y bueno, básicamente esa era la exposición que tenía para hoy. Muchas gracias. Muy bien, tu revista, Arroyo Nuevo, tu revista, Guerra, Sí, sí, un Río Negro, tu sí, revista, doctor, me he olvidado, no le he puesto, doctor. ya Ahora otro. voy a ponerlo ahora.
Doctor, eh, quería mostrarle, bueno, yo saqué, no lo había puesto en las diapositivas, pero yo saqué la información de este artículo Ya, científico. a ver, muéstralo, pues muéstralo ya, muéstralo de una vez ya. De este artículo, doctor, de la cirrosis hepática en tomografías computarizadas, en la cual, bueno, acá nos hablan de todos los patrones, las alteraciones morfológicas del parénquima hepático, y aquí están las imágenes, en las cuales, bueno, son ilustrativas, ¿no? Donde muestran las ascitis y todo lo que les había mencionado. Ya, bueno, otro. Buenas noches, doctor. Hola, hola. ¿Puede ver mi diapositiva, doctor? Hola, chicos, ¿me confirman? ¿Se ve la diapositiva? Se ve. Ya. Doctor, ¿puedo comenzar? Sí, sí, comienza. Ya. Perfecto. Entonces, doctor, buenas noches. Soy González Peralta Carlos Jr. y voy a continuar con el seminario de cáncer hepatocelular y metástasis hepática. Entonces, vamos a hablar un poco más generalidades a grosso modo, que el cáncer hepatocelular pues es un tumor maligno del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que detectarse rápido porque al ser maligno, esta va a producir metástasis y al producir una metástasis pues se va a volver algo más orgánico y pues complica la situación del paciente. Básicamente se va a dar en hombres mayores de 60 años y sobre todo que tienen factores de riesgo como cirrosis hepática. Cirrosis hepática puede ser fisiológica o en todo caso por alcohol y también las personas con infección crónica por hepatitis B y hepatitis C. Pero hacemos principal, un ratito. Bien, y hacemos acá énfasis en la hepatitis C, porque principalmente la hepatitis C, el ARN de este virus se va a asociar al ADN del hepatocito y va a de esta manera, pues va a desencadenar errores en la transmisión de los genes, y entonces va a producir una célula, pues, mutante, entonces, y es ahí donde se va a producir, pues, los tumores o el cáncer hepatocelular. Es asintomático, es asintomático en los pacientes, o sea, no va a presentar mayores síntomas, pero una vez que se ha identificado, pues, llamemos un paciente que haya tenido, pues, un problema de una cirrosis hepática y que ya le hayan diagnosticado que esté con cáncer, se recomienda hacer pues exámenes periódicos cada 6 meses, como son exámenes de laboratorio, alfa-fetoproteína, ecografía principalmente. En algunos casos, y según refiere la bibliografía, también es necesario pues hacer la endoscopía para minimizar el riesgo de cáncer por varices. Si en caso no se llegase a hacer estas evaluaciones en estos periodos de 6 meses, pues el paciente pues ya va a tener una masa palpable con dolor abdominal, con o sin fenómenos paraneoplásicos. Y cuando hablamos de paraneoplásicos, hacemos referencia pues a que se va a producir ciertos signos, síntomas, por ejemplo, la hipercalcemia, que va a producir netamente del tumor, que el tumor va a sintetizar una sustancia parecida a lo que es la PTH y que va a producir una hipercalcemia. Es por eso que en las imágenes que les voy a mostrar se van a ver con respecto al cáncer hepatocelular, pues imágenes hipodensas. También se va a producir pues la eritrocitosis y la porfiria. Entonces, cuando hablamos de cáncer hepatocelular, tenemos que
hablar de dos exámenes primordiales, la tomografía y la resonancia magnética, pero hablamos de un patrón dinámico. Este patrón va a ser pues el patrón al cual vamos a llamar un patrón vascular típico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el comportamiento de los tejidos pues según el contraste al cual se les va a administrar. Aquí tenemos una imagen y vamos a demostrar el patrón vascular típico. Si nosotros vemos, y bueno, Carlos Gorrenero también lo ha mencionado, que la irrigación, ¿no?, que muestra el hígado, que va a ser básicamente por un sistema portal, la vena porta. Pero cuando hablamos de un cáncer hepatocelular, hacemos una referencia especial, ya que este tumor va a ser irrigado estrictamente por una circulación arterial. Entonces, hacemos uso de ese plus, ese beneficio que nos da, y para inyectar contraste por la arteria, y obviamente se va a pintar, ¿no? Va a hacer la imagen mucho más clara, tanto en la resonancia como en la tomografía. Entonces aprovechamos esa circunstancia. Algo breve con respecto a la anatomía. Entonces sabemos que la circulación, la irrigación, pues va a estar dada por un sistema portal en un 75, un 80%, una circulación arterial en un 15 a 20%, algunas bibliografías también mencionan un 10%, y esto es lo que se va a llamar la irrigación dual única. Nótese en esta primera imagen, que es una tomografía computarizada y reconstrucción en rendering, el cual pues nos muestra el tronco celíaco, la arteria mesentérica, la arteria pues la esplénica, la arteria hepática, la cual se va a subdividir en sus dos, en una arteria hepática una arteria gastroduodenal y la arteria hepática propiamente dicha. En esta imagen también, en esta tomografía, podemos ver en una reconstrucción coronal del sistema porta. ¿No? Sistema porta donde vamos a ver la irrigación de la arteria gástrica izquierda, también desde el vaso a través de la mesentérica inferior y superior. Clásicamente, pues el hígado se ha dividido en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? Y cuál va a ser separado pues por ligamento falciforme. Pero para estudios de imagen y para mejor identificación, pues vamos a tomar en consideración y dividirlo pues en segmentos. Y para esto también tomamos como punto de referencia el hilo hepático, el cual podemos hacer la división en un hígado superior y un hígado inferior. Esta es la imagen en esta primera imagen pues vamos a tener una tomografía donde se va a ver pues al hígado en su parte superior, y vamos a identificar ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la aorta, la vena hepática, y acá pues podemos observar al lóbulo caudado. A esta parte ya vamos a identificar los segmentos, como por ejemplo acá tenemos el segmento lateral, el segmento medial, el segmento anterior y posterior. Y si tendríamos que clasificarlo en su numeración respectiva, sería pues el 2, el 4A, el 8 y el 7. Del mismo modo, si hacemos el corte en la parte inferior del hígado, pues vamos a tener estas estructuras que tenemos acá. Va a ser el segmento 3, el segmento 4B, el segmento 5 y el segmento 6. Entonces es importante la descripción anatómica e identificar los segmentos. Va a haber múltiples lesiones que va a afectar al hígado, desde lesiones que se van a traducir en quistes, en amartomas biliares, en procesos inflamatorios, abscesos piógenos, fúngicos, pseudoquistes, pero lo que nos interesa a nosotros en este momento pues es los neoplásicos, ¿no? Cada uno pues va a tener ciertas características
y vamos ahora a evocarnos en lo que corresponde a los neoplásicos. Bien, entonces hablamos de la resonancia magnética dinámica. Aquí tenemos una resonancia magnética pues con contraste, donde tenemos una primera fase que va a ser la fase arterial, y vamos a identificar pues la aorta que está pues con contraste y va a estar pues hiperintensa, el tronco celíaco, la arteria hepática, y vemos y vamos a identificar donde se puede evidenciar la flecha una lesión que va a ser hiperintensa. Esta pues se va a pintar, o en todo caso va a ser reacción al contraste. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que esta va a estar irrigada por la arteria. Entonces va a ser una sangre arterial y no venosa. Ahora, si nos vamos a una fase venosa, si bien es cierto se van a identificar, pero no van a estar hiperintensas. Pero sí se va... Y la lesión, si bien es cierto, se va a ver un tanto opaco, pero no se va a pintar. Entonces, hacemos aquí la resonancia magnética y le llamamos dinámica, porque en la fase arterial se va a tornar hiperintensa, en la fase venosa no se va a tornar hiperintensa. Entonces es uno de los requisitos para poder hacer un diagnóstico de un cáncer hepatocelular. Entonces recordemos que en la fase arterial hiperintensa, en la fase venosa no hiperintensa. No hay. Bien, entonces hablamos del carcinoma hepatocelular. Algo breve. Es el tumor primario más común del hígado. Es la segunda que va a constituir la segunda causa de muerte por cáncer, con sobrevida pues desde 5 años el 15%, y los factores de riesgo principales va a ser una cirrosis hepática, pues el alcoholismo, la esteatosis, hemocromocitosis y la aflatoxina. En esta imagen, esta está pues en su fase arterial. y vamos a ver pues la aorta, como lo habíamos mencionado, y vamos a evidenciar todas las estructuras anatómicas, ¿no? Tenemos acá pues el páncreas, y vamos a anotar el hígado, pues que está aumentado de tamaño. Incluso el parénquima no está pues acorde, no está liso, no tiene un borde definido. Y también vamos a notar que en la corteza renal, ¿no? Está pues hiperintensa. Y si notamos bien en la estructura del hígado, pues vamos a notar pues ciertas estructuras. Son puntitos blancos múltiples, lesiones hiperintensas, las cuales pues hace referencia de que hay una lesión o un cáncer. Y esta es la imagen del mismo paciente, en la imagen en su fase venosa. No se evidencia pues estas lesiones a este nivel. También hablamos de la metástasis hepática. Recordemos que el hígado va a ser el órgano que va a tener como asiento y va a ser el más común para las metástasis. Va a ser la neoplasia maligna pues más común, va a tener una proporción de 18:40 de metástasis, va a constituir pues el 40% de los pacientes que van a tener cáncer. Y las principales metástasis que va a producir el cáncer hepatocelular van a ser pues el cáncer de colon, el páncreas, la vesícula biliar, ¿no? Principalmente. Pero nótese que también hay un 12%, que es poco, pacientes varones de la próstata, que sabemos que la próstata es uno de los órganos que necesita mayor irrigación a nivel del órgano, mayor oxigenación, ¿no? Por la posición y por la misma estructura que tiene la próstata. Entonces,
ante un paciente con cáncer de próstata también se ha evidenciado pues, ¿no? que ha habido pacientes con cáncer hepático. Aquí tenemos pues la resonancia, la tomografía del hígado pues con una evidente hepatomegalia, ¿no? Un abdomen, un hígado totalmente distendido, bordes irregulares, el parénquima mal definido. Y las lesiones se van a observar, múltiples lesiones, múltiples. Si nosotros hiciéramos un corte a este hígado, nos encontraríamos tal vez con un hígado con estructuras muy parecidas a estas, ¿no? Muy parecidas a estas. Y bueno, pues esta va a ser la metástasis, pues, hepática. Una imagen más de la parte superior del hígado, en la fase arterial. En la fase arterial, noten, acá también vemos la aorta que tiene pues ligeras calcificaciones. La parte superior del hígado, también está pues una imagen hiperintensa. Esta es la fase venosa. Y usualmente van a clasificarse estas lesiones en lesiones que van a ser de carácter mucinosos, que van a ser producto de osteosarcomas, melanomas principalmente. Pero también vamos a tener lesiones que van a ser, acá por ejemplo en la parte inferior, va a haber múltiples lesiones hipodensas que van a tener la característica que no van a tener el realce de la pared y la periferia en emisión, es decir, lesiones hipervasculares, como por ejemplo tenemos los melanomas, el carcinoide, los carcinoides en general, como el feocromocitoma, el tiroides, renal. Bien, eso sería todo con respecto al tema, al seminario, que es cáncer hepatocelular. Y este es la revista, el artículo que encontré que pertenece a la Sociedad Española de Radiología Médica, quienes nos indican que lleva por título el carcinoma hepatocelular, evaluación de la respuesta a la quimioembolización. El artículo nos muestra que gracias a la resonancia magnética dinámica se puede evidenciar o puede catalogarse pues al cáncer hepático en sus determinadas fases, ¿no? Entonces es importante reconocer las fases para aplicar una quimioembolización hepática que va a consistir en la infusión intraarterial de agentes quimioterápicos asociada pues a embolización de las arterias nutricias de la tumoración hepática. Usan la misma lógica, de insertar sustancias que van a ser quimiotácticas a la arteria para que de frente lleguen pues al tumor. Las conclusiones que arroja este estudio es que el carcinoma pues hepatocelular va a ser una neoplasia muy frecuente y en muchos estados de los pacientes, en la mayoría de los pacientes, ya en un cáncer avanzado, ya no van a ser creditarios hacer una cirugía. Entonces, la opción va a ser una quimioembolización. Gracias a esta dinámica que se ha hecho directamente embolizar o hacer esta inyección de contraste directamente al tumor, es que se ha avanzado bastante en el tema del tratamiento pues, de los tumores hepatocelulares. Eso es todo que tenía que presentar el día de hoy, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, González Peralta. Bueno, ¿hay seminario o el caso clínico, Rolo? Sí, doctor, este sería el caso clínico. Correcto. A ver, vamos a presentar el caso clínico. Sí, doctor, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla.
¿Se logra visualizar? Sí, sí. Ok, buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, en esta oportunidad mis dos compañeras y yo vamos a presentar el caso clínico de esta semana. Los integrantes somos Flores Portocarrero Margarita, Flores Portocarrero Wendy y quien les habla, Melissa Fernández. Bueno, disculpe, creo que tuve un problema con mi laptop, pero ya se puede visualizar otra vez. Sí, sí, Meli, sí se ve. Ya, ahora sí. Sí, lo siento, me estaba pasando. Ya, ahora sí. Bueno, el caso clínico en relato criminológico es bastante breve en realidad. Solamente nos mencionan un varón de 57 años con dolor abdominal epigástrico, además de náuseas y vómitos. Bueno, con respecto al dolor epigástrico, sabemos que, bueno, cierta topografía en el abdomen que se divide en 9 áreas y más o menos puede orientarnos el dolor epigástrico, ¿no? En este caso el epigastrio corresponde al área 2 que se ve en la pantalla, donde encontramos el hígado, el estómago y el páncreas. Y bueno, si bien es cierto, se asocia a ciertas, el dolor en una de estas áreas se puede asociar a ciertas patologías, no es totalmente confirmante, ¿no? El diagnóstico final. En este caso, por la zona, quizá podría tratarse de una úlcera duodenal, una pancreatitis aguda, una hernia epigástrica, ¿no? Es lo que podemos deducir del caso clínico. Y además, los 3 síntomas, en este caso asociamos el dolor epigástrico con las náuseas y los vómitos. Bueno, es bastante clásico en una pancreatitis aguda, ¿no? Ahora, si bien también se menciona el dolor que se irradia, bueno, en este caso no está en el caso clínico, igual podríamos seguir pensando que podría ser, podría tratarse, ¿no? Que no es el diagnóstico final. Ahora, si es que fuese el caso, para identificarlo, además del dolor abdominal típico que ya mencionamos que es en la zona del epigastrio, está la prueba de laboratorio con respecto a la elevación de amilasas y lipasas, y también está la prueba de imagen, que de preferencia esta se realiza con una tomografía computerizada de abdomen, o incluso podría realizarse con la ecografía, ¿no? Sin embargo, en el caso clínico nos están presentando el estudio radiológico. Bien. Ok, en la primera imagen podemos ver el estómago, que, bueno, está, como es un órgano que está lleno de aire, vamos a verlo, bueno, en este caso se ve radiolúcido, ¿no? Bueno, eso correspondería al estómago. Bueno, en realidad de forma muy ligera, quizá puede observarse que en la parte posterior de este, vemos que hay una especie de hendidura que le da una forma cóncava en la parte posterior, lo cual podría deberse a una masa extrínseca, ¿no? Que está ejerciendo que está determinando esta forma en el estómago.
Y con respecto a la segunda imagen, donde visualizamos el duodeno, bueno, aquí podemos ver que de forma ligera también un aplanamiento en el borde medial del duodeno descendente. Y bueno, al menos a la vista de la imagenología radiológica es lo que más o menos podemos observar. Y mis compañeras van a precisar más acerca de las imágenes en tomografía, ¿no? Entonces continúa mi compañera Wendy. Sí. Por favor, ¿me puedes dar pase con la otra imagen? Ok. Yo voy a hablar sobre el estudio tomográfico. En este caso tenemos una tomografía computarizada de corte axial. Podemos observar en la parte del lado derecho, bueno, la parte del lado derecho, la parte más grande, se encuentra el hígado. También encontramos más abajo, encontramos lo que es el cuerpo vertebral, y encima del cuerpo vertebral, como de una bolita, vamos a ver que esa es la aorta. A su lado izquierdo de la aorta vamos a localizar lo que es el vaso. Encima de la aorta debería de estar lo que es la vena esplénica, la vena porta, y posterior a ello, encima de ello, bueno, tendría que estar el páncreas, cosa que no se puede visualizar acá. Pero, consiguiente, observamos lo que es la parte anatómica del estómago. Y si observamos un poquito más detalladamente, no tengo el puntero, bueno, podemos ver de que hay como una hipodensidad tipo localizada, lo que significa que hay a nivel de la curvatura menor, como una inflamación. Y a nivel cerca de la curvatura menor, donde debería estar colocada la cabeza del páncreas, está como inflamado. Y cabe mencionar que el nivel del vaso existe como unos puntitos blancos que vendría a ser calcificación, lo que nos da indicio de que el paciente ha tenido una inflamación o está teniendo una inflamación, un cuadro inflamatorio. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la segunda imagen, bueno, según la escala de Baltasar, porque ya lo podemos aplicarlo en la primera imagen, pero no tenemos el cuerpo anatómico del páncreas, pero sí podemos observar que en el lugar anatómico donde debería estar ubicado, en lo que vendría a ser el campo cénico, encima de donde debería estar las venas esplénicas, las venas portas, y donde debería estar la parte de la cabeza y el cuerpo del páncreas, existe como una inflamación difusa, y es un cambio de estructura, por lo cual podríamos decir de que se encuentra según los criterios de Baltasar tipo C. A su vez vemos que el hígado, podemos observar en el nivel del lóbulo izquierdo lo que divide del lóbulo derecho el ligamento falciforme. Más abajo del hígado podemos apreciar lo que es el riñón derecho. Adyacente también podemos ver que vemos el cuerpo vertebral, la aorta, y también donde debería estar la glándula adrenal izquierda al finalizar, casi encima al finalizar, bueno, adyacente a lo que vendría a ser la cola del páncreas, existe como una dilatación de vasos y como un engrosamiento de las paredes, que parece como si estuviera de una coloración puntos blancos. Y adyacente al costado, bueno, está el vaso. Bueno, y encima del estómago, bueno, como ya sabemos que está encima del páncreas, bueno, el estómago encontramos su burbuja hidroaérea que lo acompaña. Y bueno, siguiente imagen, por favor. Y bueno, y esta imagen podemos apreciar lo mismo que en la anterior imagen, pero la diferencia va a ser que existe una mayor inflamación. Y
una mayor inflamación a nivel de que se encuentra debajo del estómago, en donde debería estar el páncreas, y es como un tipo de grasa, como presencia de grasa inflamada. Que está protuyendo el estómago, lo está como inclinándolo para arriba, y vemos que la burbuja hidroaérea ha disminuido un poquito. También observamos que adyacente, bueno, abajo del estómago, donde debería ir la cola del páncreas, y también al costado donde vendría a haber la glándula adrenal, se manifiesta mejor, se aprecia mejor lo que vendría a ser como dilataciones vasculares con paredes tipo calcificadas. Y bueno, y al costado se ve un vaso, bueno, no se aprecia mucho, pero sí se puede apreciar su estructura anatómica. Y bueno, le doy pase a mi compañera. Siguiente, por favor. No, la anterior. Una más. Bien, para continuar con lo que es la tomografía computerizada, bueno, en esta siguiente imagen, acá vamos a poder identificar, acá vamos a poder, ahora sí poder identificar a lo que es el páncreas. La siguiente imagen, por favor, esta no es. Ya, ahora sí, ahora acá vamos a poder identificar a lo que es el páncreas. La cabeza, su cuerpo y su cola. En esta parte está localizado el hígado, acá está el riñón derecho. En esta parte, bueno, acá estaría el vaso, bueno, no se ve como en la anterior imagen, pero acá en esta imagen lo que va a llamar la atención es que el incremento del volumen pancreático, ya que el páncreas va a haber incrementado su diámetro. Esto se va a identificar como un incremento del volumen pancreático con un componente inflamatorio de grasa peripancreática, que bueno, se va a hacer evidente en la curvatura menor, porque acá se va a ver al estómago que está colapsado a este nivel. En la siguiente imagen identificaremos a lo que es la inflamación del páncreas. Vamos a ver acá la cabeza del páncreas, el incremento de la cabeza del páncreas con la grasa peripancreática. Al igual que acá vamos a encontrar lo que son las asas intestinales delgadas, que van a estar con presencia de gas más de lo habitual. Y en la siguiente imagen, en esta última imagen, vamos a ver ya los riñones. Vamos a ver a los riñones, ambos riñones. Y a nivel de vamos a ver a las fascias retroperitoneales, que van a estar gruesas. Y acá lo que va a ser evidente, va a haber este tejido inflamado, ¿no? Que va a ser la parte del cuerpo y la cabeza del páncreas. Y en resumen, esto nos puede decir que mediante estas imágenes, que se identifica un agrandamiento difuso a nivel del páncreas y se puede ver o se puede identificar en relación a los espacios peripancreáticos con un ligero cambio inflamatorio. La característica del páncreas inflamado con un agrandamiento difuso hace que o nos hace sospechar de una pancreatitis aguda, ya que esto nos puede ser de una primera indicación para esta enfermedad.
Es por ello que mediante estos hallazgos inflamatorios, el agrandamiento difuso del páncreas y también la inflamación, es decir, el componente inflamatorio de la grasa pancreática, van a ser fundamentales en cuanto a los hallazgos diagnósticos, en este caso clínico. Y esto sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Doctor, disculpe. Era sobre si sus diapositivas no las podía subir al grupo, por favor, de las clases. ¿De qué era? ¿Del intestino le he subido? No he subido ninguna clase, doctor, todavía. Yo he tenido solamente una clase pues, de digestivo, de intestino delgado y grueso. No, de las clases prácticas, doctor. ¿Ah? De las clases prácticas. Ah, de las clases prácticas, pero las clases prácticas no están grabadas. Eso se está grabando. Justo ahorita se está grabando, mire, la aplicación está grabando. Sería Sí, sí, de cuestión de todas que lo maneras, miren doctor. ahí. ¿Ah? Claro, sí, sí. Entonces no vamos a guiar solamente a los videos. Gracias, más bien. No, mira acá, está prendido ahorita, y ahí estamos, ahí dice exactamente cuánto tiempo inclusive estamos. Entonces, de ahí podrían ustedes tocar, porque son varias prácticas. Sí, Y levantarles cada práctica es difícil. Bueno, está bien, doctor, gracias. ya, nos vemos entonces, jóvenes, el próximo jueves. Ayer la doctora, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, sí, doctor, sí, ayer tuvimos clase con la doctora. Correcto. Entonces, eso es todo. Nos vemos, jóvenes, el próximo jueves. Listo, doctor, muchas gracias. Vean las actividades.